No busco su compasión, ni siquiera que me crean. Solo necesito contarlo, sacar de mi sistema el veneno que nos ha estado consumiendo lentamente desde hace ya casi 3 años. He leído y escuchado innumerables historias de fantasmas, de espíritus anclados a un lugar, a la casa donde vivieron o, más frecuentemente, al sitio donde su vida les fue arrebatada. Siempre se habla de ellos como presencias residuales, ecos de una tragedia. Lo nuestro fue diferente. No era un eco, era una voz. La mayoría de las historias que nos cuentan sobre fantasmas los pintan como ecos del pasado, una especie de grabación psíquica impregnada en las paredes, repitiendo un momento de gran dolor o emoción en un bucle infinito. Hay una extraña clase de consuelo en esa idea, ¿no es así? Nos permite sentir lástima sin sentir miedo. El espectro se convierte en una víctima trágica, incapaz de vernos, de interactuar, de desviarse de su guión eterno. Creíamos eso. Durante un tiempo nos aferramos a esa explicación para los susurros en las paredes y las sombras en el rabillo del ojo. Pero lo que se instaló en nuestra casa no era una grabación. No estaba atrapado en el pasado. Estaba consciente. Observaba el presente con una paciencia depredadora. Y no repetía sus propias tragedias. Estaba aquí para crear una nueva, la nuestra. Mi recuerdo más nítido del comienzo es de un martes por la tarde a finales de otoño. La luz dorada se filtraba por las ventanas de la sala, mientras mi hermano menor Leo, de apenas 7 años, jugaba con sus figuras de acción en la alfombra. Mi madre preparaba la cena en la cocina, y yo intentaba, sin mucho éxito, concentrarme en mis deberes de la preparatoria en la mesa del comedor. Mi padre, un hombre pragmático y con los pies bien plantados en la tierra, aún no volvía del trabajo. Fue entonces cuando lo oímos. Un sonido sutil, casi imperceptible. Un silbido. Una melodía infantil y desafinada, como la que podría producir un niño pequeño que recién aprende a controlar el aire entre sus labios. La melodía era simple, repetitiva, y parecía no venir de ningún lugar en concreto. «Leo, qué bonito silbas», dijo mi madre desde la cocina, con esa dulzura que siempre la caracterizaba. Leo levantó la vista de sus juguetes, con el ceño fruncido. «Yo no estoy silbando, mamá». El silbido se detuvo abruptamente. Mi madre y yo nos miramos por encima de la barra que separaba la cocina del comedor. Hubo un silencio denso, cargado de una pregunta no formulada. Mi madre forzó una sonrisa. «Ah, bueno, habrá sido el vecino. Sigan en lo suyo». Pero ambos sabíamos que no había sido el vecino. El sonido había estado dentro de la casa, tan cerca como si alguien estuviera en la misma habitación. Esa noche, mientras intentaba dormir, volví a escucharlo. Esta vez era un susurro, justo al lado de mi cama. No entendí las palabras, solo sentí el aire frío en mi mejilla y el olor a tierra húmeda y algo más, algo dulzón y rancio, como flores en descomposición. Los incidentes se hicieron más frecuentes, pero siempre sutiles. Objetos que cambiaban de lugar, las llaves del coche aparecían en el frutero, un libro de mi estantería en el baño del piso de abajo, ruidos inexplicables en mitad de la noche, el crujido de las escaleras de madera, como si alguien subiera y bajara lentamente, el sonido de canicas rodando por el suelo del ático, un lugar al que no habíamos subido desde que nos mudamos. Mi padre, al principio, se mostraba escéptico. Lo atribuía todo a nuestra imaginación, al estrés de la mudanza, a las tuberías viejas de la casa. «Toda casa vieja tiene sus ruidos», decía, con una seguridad que a nosotros nos faltaba. Pero su escepticismo comenzó a flaquear una noche en que, mientras veíamos una película en familia, la televisión se apagó de golpe. En la pantalla negra, vimos por un instante el reflejo de una figura pequeña de pie detrás del sofá. Cuando nos giramos, no había nadie.
Mi padre no dijo nada, pero vi cómo la sangre abandonaba su rostro. La entidad, a la que en nuestras mentes empezamos a llamar el niño, parecía disfrutar de estos juegos. Se sentía como una presencia juguetona, casi inocente, pero con un matiz de malicia que nos helaba la sangre. Había una desesperanza creciente en saber que algo que no estaba vivo, compartía nuestro hogar y se negaba a marcharse. Unos 2 meses después del primer silbido, mi madre tuvo la primer pesadilla. Se despertó gritando, con el rostro bañado en sudor coldo. Contó entre sollozos que había soñado que caminaba por un pasillo oscuro e interminable. Al final del pasillo, veía la silueta de un niño de espaldas. Lo llamaba, pero no se giraba. A medida que se acercaba, un olor a podrido se intensificaba. Cuando finalmente le tocó el hombro, el niño se giró y mi madre vio que no tenía rostro, solo una superficie lisa de piel, sin ojos, ni nariz, ni boca, y de esa cara sin boca surgía un silbido agudo y penetrante. Esa misma mañana, mientras mi madre se recuperaba del susto, Leo entró corriendo en la cocina, pálido como el papel. «El niño del pasillo de arriba me ha dicho que no quiere jugar conmigo», dijo con la voz temblorosa. Mi madre y yo nos quedamos heladas. Nunca le habíamos hablado a Leo de la presencia. No queríamos asustarlo. Fue la primera vez que entendimos que no solo nosotros éramos conscientes de su existencia, sino que estaba interactuando con nosotros, especialmente con el más vulnerable. A partir de ese día, la atmósfera en la casa cambió. La sensación de ser observados era constante. El niño, al que la primera vez teníamos miedo, se volvió más audaz. Comenzamos a verlo de reojo, una sombra fugaz que cruzaba el pasillo, una pequeña figura que se asomaba desde la puerta de una habitación y se escondía rápidamente. Ya no era solo una presencia auditiva, se estaba manifestando visualmente, aunque de forma esquiva. Mi padre finalmente aceptó que algo anómalo estaba ocurriendo. Su pragmatismo se convirtió en una determinación sombría. Investigó la historia de la casa. Descubrió que 50 años atrás, una familia había vivido ahí. Tenían un hijo de 8 años, llamado Daniel, que había fallecido en la casa a causa de una enfermedad rara que le había desfigurado el rostro antes de morir. La revelación nos golpeó como un mazazo. Sentimos una oleada de compasión por ese niño, por Daniel. Quizás solo estaba solo y buscaba compañía. Intentamos comunicarnos con él. Le hablamos, le dejamos juguetes en el pasillo, le dijimos que no queríamos hacerle daño. Por un tiempo pareció funcionar. La actividad paranormal disminuyó. La casa se sentía más tranquila, más en paz. Empezamos a pensar que lo habíamos conseguido, que habíamos calmado a ese espíritu atormentado. ¡Qué inútiles fuimos! Una tarde, al volver del instituto, encontré a mi madre en la sala, sentada en el suelo, llorando en silencio. A su alrededor, todas las fotos de familia que teníamos en las estanterías estaban boca abajo. Todas, excepto una foto mía de cuando tenía la edad de Leo. Sobre mi rostro alguien había garabateado con un rotulador negro 2 círculos vacíos donde deberían estar mis ojos. La tregua había terminado. La entidad ya no se sentía como un niño solitario, se sentía como algo cruel, algo que disfrutaba de nuestro miedo. La actividad se intensificó de una forma aterradora. Las puertas se cerraban de golpe con una violencia que hacía temblar las paredes. Los susurros se convirtieron en voces claras que nos llamaban por nuestro nombre de rumores vacías. Una noche mi padre se despertó y vio al niño de pie a los pies de su cama, observándolo. Dijo que, aunque no tenía rostro, podía sentir una sonrisa malévola emanando de él. El punto de inflexión fue el accidente de mi madre. Estaba bajando las escaleras con un cesto de ropa sucia, cuando, según nos contó, sintió un empujón violento en la espalda. Rodó por las escaleras y se rompió la pierna en 2 sitios. Mientras yacía en el suelo, con un dolor atroz, escuchó una risita infantil que venía de lo alto de la escalera. Esa risa, nos dijo,
fue más dolorosa que la propia fractura. Dicen que los fantasmas no pueden hacerte daño físico, pero nosotros éramos testigos de lo contrario. Esa energía, esa entidad, estaba consumiendo a mi madre. Poco a poco, día tras día, se volvió una sombra de lo que era. Apenas comía, no dormía, se pasaba el día sentada en el sofá, con la mirada perdida, saltando al menor ruido. Las apariciones se centraron en ella. Le hablaba, le susurraba cosas horribles. Le decía que todos la abandonarían, que moriría sola en esa casa. Era un jueves por la noche, 3 meses después de la caída de mi madre. Yo estaba en mi habitación, intentando estudiar. Leo ya dormía. Mi padre había salido a la farmacia por más analgésicos para mi madre. Escuché un ruido en el pasillo. Salí y vi la puerta del baño abierta. Dentro, mi madre estaba de pie frente al espejo, pero no se estaba mirando a sí misma. Estaba hablando con su reflejo. «Déjame en paz», susurraba. «Por favor, déjame en paz». Me acerqué lentamente. En el espejo, detrás de ella, vi la figura del niño. Pero esta vez, no era una sombra. Era nítido, casi sólido, y tenía rostro. Un rostro pálido, hinchado, con los ojos hundidos y una sonrisa que se extendía de oreja a oreja, llena de dientes pequeños y afilados como agujas. Levantó una mano y la apoyó en el hombro de mi madre en el reflejo. Mi madre soltó un grito que no parecía humano. Se giró, me miró con los ojos desorbitados por el terror y se desplomó en el suelo. Sufrió un infarto masivo. Cuando mi padre llegó y llamamos a la ambulancia, ya era demasiado tarde. El funeral fue una pesadilla borrosa. La familia de mi madre, que nunca había entendido del todo la situación, nos miraba con una mezcla de pena y sospecha. ¿Cómo una mujer sana podía sufrir un infarto de esa manera? Nosotros no podíamos contarles la verdad. ¿Quién nos creería? ¿Quién aceptaría que un espíritu había literalmente asustado a mi madre hasta la muerte? En esa soledad, la cosa que habitaba nuestra casa pareció fortalecerse, alimentándose de nuestro dolor. Empezó a imitar la voz de mi madre. Nos llamaba desde su dormitorio. Nos pedía ayuda. Sabía cómo torturarnos. Empezó a centrarse en Leo. Le escondía sus juguetes, le rompía sus dibujos, le susurraba por la noche que su mamá se había ido por su culpa. No podíamos seguir así. Cambiar de casa no era una opción económicamente viable en ese momento. Estábamos atrapados. Desesperado, mi padre contactó a un grupo de investigación paranormal. No éramos creyentes en ese tipo de cosas, pero ya no teníamos nada que perder. Llegaron un sábado por la noche. Un hombre y una mujer, ambos de mediana edad, con un aire de calma profesional que, por un momento, nos dio un atisbo de esperanza. Trajeron consigo maletines llenos de equipos, cámaras, medidores de campo electromagnético, grabadoras de audio. Mientras instalaban su equipo, la casa permaneció en un silencio sepulcral. La investigadora, cuyo nombre era Elena, nos dijo que a veces las entidades se esconden cuando perciben una amenaza. Pero la calma no duró. En cuanto empezaron la sesión de psicofonías en el pasillo de arriba, el infierno se desató. Las luces de toda la casa parpadearon y se apagaron. La temperatura descendió bruscamente. Escuchamos un golpe violento que venía del ático, como si algo muy pesado hubiera caído. El compañero de Elena, David, subió a investigar. Le seguimos de cerca. En el centro del polvoriento ático, una vieja mecedora que pertenecía a la abuela de mi padre se movía hacia adelante y hacia atrás con violencia. De la grabadora de Elena surgió una voz infantil, distorsionada y llena de estática. Decía una sola palabra:
una y otra vez. ¡Fuera! De repente, todas las puertas del pasillo de arriba se cerraron de golpe al unísono. Nos quedamos atrapados. El pánico se apoderó de nosotros. Leo empezó a llorar. Fue entonces que, desde la habitación de Leo, escuchamos la voz de mi madre. «¡Papá, ayúdame!», decía. Mi padre, fuera de sí, se lanzó contra la puerta gritando el nombre de mi madre. David intentaba calmarlo, diciéndole que era un truco, una imitación, pero el dolor de mi padre era demasiado profundo. La puerta de mi habitación se abrió lentamente, chirriando. En el umbral vimos una silueta. No era la del niño. Era más alta, delgada, con extremidades anormalmente largas. Se movía de una forma antinatural, como una marioneta rota. No tenía rostro, solo una oscuridad vacía. Y de esa oscuridad surgió el silbido que lo había empezado todo. Elena nos dijo que lo que habitaba en la casa no era el espíritu de un niño. Era algo más antiguo, algo inhumano que se disfrazaba de niño para ganarse nuestra confianza, para jugar con nosotros antes de destruirnos. El espíritu de Daniel, si es que alguna vez estuvo ahí, había sido consumido o expulsado por esta entidad. No sé cómo salimos de ahí. Recuerdo a David forzando la puerta principal mientras Elena rezaba en voz alta. Recuerdo coger a Leo en brazos y correr sin mirar atrás. Pasamos esa noche en un motel, los 4 acurrucados en una cama, temblando cada vez que oíamos un ruido en el pasillo. El día siguiente, mi padre tomó una decisión. No volveríamos a esa casa. Empacamos lo indispensable, dejando atrás la mayor parte de nuestras vidas, de nuestros recuerdos. Perdimos la casa, el banco se la quedó, pero ganamos nuestra vida, o lo que quedaba de ella. Nos mudamos a un pequeño apartamento en otra ciudad. Durante meses vivimos con el miedo constante de que esa cosa nos hubiera seguido. Cada crujido, cada sombra nos hacía saltar, pero la presencia nunca regresó. A veces por la noche, cuando el silencio es absoluto, creo escuchar un silbido lejano. Sé que es mi imaginación, los ecos del trauma, pero una parte de mí siempre se preguntará si esa cosa sigue ahí, en esa casa, esperando a la siguiente familia, esperando los siguientes juguetes. Quiero escribir esto como un punto y final, como un agradecimiento a Elena y David, que nos ayudaron sin pedir nada a cambio, y también como una advertencia. Hay cosas en este mundo que no entendemos, fuerzas oscuras que se deleitan en el sufrimiento humano. Nosotros nos topamos con una de ellas, y aunque sobrevivimos, nunca volveremos a ser los mismos. Llevaremos las cicatrices de esa casa para siempre. Gracias por escuchar. Gracias por todo.